La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar del rejuvenecimiento del área superior del rostro con el doctor Julio Recalde, que es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y veamos por favor la placa que nos habla del tema que vamos a hablar hoy. El proceso de envejecimiento del rostro comienza alrededor de los 25 años y no está limitado solo a la piel. Se caracteriza por la pérdida de la elasticidad de las estructuras y su caída progresiva, que varía según las características particulares de cada paciente. Existen opciones de procedimientos de rejuvenecimiento que brindan excelentes resultados y se debe tener en cuenta que a mayor agresividad de los procedimientos, mayor durabilidad de los resultados. Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí de vuelta. Bueno, un gusto tenerte aquí para hablar de este tema tan interesante porque es de la parte superior nada más. O sea, uno puede mejorar, hacer algún toquecito de los ojos para arriba, ¿sería? Claro. Normalmente nosotros a fines prácticos dividimos el rostro en tres partes, ¿verdad? El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior vendría a ser lo que sería párpado inferior para arriba, frente, ojos, inclusive la parte alta de la frente y la línea de los pelos, ¿verdad? Entonces, eso sería el tercio superior y normalmente tienen tratamientos más específicos, entonces lo tomamos como un área aparte, digamos. Perfecto. Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar a la vuelta del corte. Enseguida volvemos, quédate ahí. Charlando con nuestro invitado, pero antes quiero nada más que leer rápidamente el extenso currículum del doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud, residente de la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Y lo más importante que no está acá es amigo de la casa. Él es parte del Doctor en Casa. Y continuamos hablando con el doctor Julio Recalde sobre esto, de qué hay que tener en cuenta, doctor. ¿Quién se puede hacer eso? Cualquier persona dice, bueno, ya tengo, no sé, 35 años, 40 años, algo ya se cayó, algo ya perdí esa frescura, me quiero rejuvenecer. ¿Se puede ya a esa edad? Se puede. Lo importante es identificar cuál es el problema, ¿verdad? Normalmente van al consultorio y dicen, quiero algo porque me veo cansada, me veo con arrugas, me veo... Y uno va identificando, ¿verdad? Porque hay gente que envejece muy rápido en la piel, especialmente la gente de piel muy blanca. Tiene una piel que se hace más quebradiza, entonces uno tiene que insistir más en el área de piel específicamente. Otra gente tiene una debilidad muscular,
y esa debilidad muscular implica que tiene que hacer cada vez más fuerza con los músculos de la frente para poder mantener abiertos los ojos, por ejemplo, o para que la mirada no se nuble. Entonces tiene que hacer más fuerza y eso aumenta la cantidad de arrugas, ¿verdad? Y otra gente que tiene una pérdida importante de la superficie ósea. El hueso también se reabsorbe y al perder parte del hueso también ocurre lo mismo. Los músculos tienen que hacer un poquito más de fuerza para poder sostener esas estructuras arriba. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, la ceja, por ejemplo, va cayendo por debajo del borde de la órbita, esa es una señal. El aumento del número de arrugas en la frente es otra señal. Las arrugas en el entrecejo y ese, por decirlo así, un craquelado de la piel que de repente parece como que está toda quebradiza, a pesar de que parece, en ciertos gestos parece una superficie bien lustrosa, pero de repente hace un gesto y parece como que está todo como un vidrio quebrado, ¿verdad? Y entonces uno cuando recibe al paciente debe examinar eso y debe ir orientando sobre cuáles son las probables formas de tratar esa piel. Claro, pero la piel va perdiendo esa elasticidad, doctor. No es poniendo Botox que va a recuperar la Claro. elasticidad. La elasticidad de repente, por ejemplo, la elasticidad de la piel se pierde, por ejemplo, por la pérdida de ácido hialurónico, que es el líquido natural que está entre medio de las células de la piel. Esa pérdida de ácido hialurónico podemos tratarla con plasma rico en plaquetas, por ejemplo, ¿verdad? Que es un líquido que se extrae de la sangre, se la trata, se separa lo que es la parte roja del líquido propiamente dicho. Ese líquido tiene células madre, esas células madre producen colágeno nuevo y ácido hialurónico nuevo que va ayudando a hidratar esa piel y a disminuir ese efecto de craquelado. Ahora bien, eso también no es que uno se va y se hace una vez y dura para siempre. Claro. Implica un tratamiento de, vamos a decir, 2 a 3 sesiones por año y preferentemente esas 2 a 3 sesiones deberían hacerse con un relativo corto espacio de tiempo, de 15 días, 3 semanas a lo sumo, entre una y otra sesión, como para que el efecto sea lo más duradero posible. Eso para tratar la piel. Hoy en día también hay otros productos inyectables que producen el efecto de booster del colágeno, ¿verdad? Es decir, impulsan a que el colágeno nuevo se produzca, como por ejemplo el Lancet, y hay otros productos así nuevos que tienen un efecto de mejorar la calidad de la piel directamente. Y también hay un tipo de ácido hialurónico que se aplica muy superficialmente, que también tiene un efecto de estimular la hidratación de la piel. Y el uso cotidiano de cremas en el rostro, ¿eso ayuda también a conservar la piel humectada y que no sea tan seca y no se note tanto? Claro, el tema es que los productos de tratamiento diario, ¿verdad? Que tienen Q10, que tienen ácido hialurónico y todo, la penetración de esos productos es comparativamente muy baja. Claro. Entonces, uno para poder ver un efecto tiene que usar eso un año y medio, y lo que hace es disminuir la velocidad de descomposición, pero realmente no es un efecto tan así de mejorar más, sino que es de que empeore menos. Pero es aconsejable claro, eso, ¿verdad? Claro. Porque una piel, creo yo, ¿verdad? Yo como mujer que me cuido mucho del cutis, es bueno hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantener la piel lo más saludable posible, con las cremas, con todo, con la limpieza de cutis, y obviamente cuando ya se necesita acudir a un profesional que va a hacer todo esto que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Además, otra cosa, cuanto más uno se maquilla, mujeres, más se nota. Cuando ya somos más grandecitas, al revés, es verdad, cuando somos más grandecitas debemos usar menos maquillaje, porque cuanto más maquillaje se nota justamente eso, lo de la piel, las arrugas y todo eso. Exactamente, por eso uno tiene que ser
gradual. Sí. Es más difícil hacer un tratamiento de una persona que por primera vez a los 45 años decide, hoy voy a empezar y a partir de hoy me voy a cuidar, que alguien que ya viene tomando cuidados desde mucho antes, con protectores solares, con esas bases que tienen protector solar, que se usan bastante hoy en día. Las cremas con Q10, con ácido hialurónico, todo lo que sean esos factores que ayudan a que la piel mejore, ¿verdad? Eso va a ir impidiendo que esa persona envejezca muy rápido. Claro. Además de la alimentación y de la cantidad de agua que hay que tomar también. Porque todo eso, creo yo, doctor, usted es el médico, ¿verdad? Pero me imagino que debe ser, el resultado debe ser mejor. Haga lo que haga, sea botox, sea estiramiento de rostro, lo que sea, si la piel está cuidada y si la piel no está deshidratada, el resultado debe ser mucho mejor, ¿verdad? Claro, siempre, eso no tiene ninguna duda, ¿verdad? Por eso yo te digo, es muy difícil con alguien que empieza a sus 45, que te dice, no, yo fumo hasta ahora, qué sé yo, y quiero un resultado con un solo producto. No. Hay que dedicarse una consulta, una hora más o menos a explicarle que no es solamente un producto, claro, que no es solamente inyectarle o pasarle una cremita y ya está, sino que implica todo un cambio de hábitos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y tenemos un material preparado por producción que habla justamente de qué características particulares hay que tener en cuenta sobre el paciente. A ver, por favor. Se deben tener en cuenta las características particulares del paciente. Cuando el paciente acude al consultorio buscando un rejuvenecimiento de frente y párpados, el especialista debe tener en cuenta sus características particulares a fin de indicar las mejores soluciones. A mayor edad, los resultados serán más limitados, especialmente si el paciente descarta procedimientos quirúrgicos. Cuando las expectativas son muy altas para los límites puestos por el paciente o por sus condiciones clínicas, a veces es mejor no intervenir. Bueno, sí, es lo que venimos hablando, ¿verdad? El cuidarse, el preparar la piel, el tener, hacer caso al médico también, ¿verdad? Porque en nuestro medio y en casi todos los lugares uno va mucho con la amiga que no sé qué. De repente la amiga es un ejemplo en el sentido de que se cuida, se pone las cremas, hace todos los procesos y viene y se hace un poquitito de botox y ya luce espectacular. Y viene la otra amiga que no tiene ningún cuidado y te exige el mismo resultado con el mismo producto, con la misma cantidad y normalmente no se puede, ¿verdad? Entonces implica mucho de concientizar al paciente, señalarle cuáles son los daños que tiene, eso es súper importante. Y cada daño que tiene o cada efecto que tiene, cuál es la solución correspondiente para ese efecto, para ese defecto específico, ¿verdad? Entonces es importante que el paciente vaya, especialmente en sus primeras consultas, ¿verdad? También tenemos otro tipo de pacientes que son las pacientes ya con 70 que vienen a pedir que el botox que se vienen haciendo desde hace 15 años tenga el mismo resultado. Y en algún momento tenemos que decirle que no se va a conseguir el mismo resultado, ¿verdad? Pero uno siempre busca de alguna manera que se le prometa algo que no se puede cumplir, ¿verdad? Sí. Y a nosotros normalmente, especialmente al cirujano plástico, nos piden el mismo resultado o mejor resultado que al dermatólogo con el mismo producto. Claro. Entonces el desafío siempre es un poquitito mayor. Porque sos cirujano, pues, doctor. Sos cirujano, ¿verdad? Pero claro, eso es solamente ponernos en un brete, pero siempre tenemos que ofrecer la mejor solución posible desde nuestro punto de vista
también tenemos que escuchar al paciente. Hay pacientes que vienen y te dicen, no quiero saber nada de cirugía, y uno tiene que, bueno, no te hago nada, ¿verdad? Que esa es una opción. Y de repente es mejor cuando viene un paciente conflictivo decirle, mejor no te hago nada y, Claro, y no pensá bien, y cuando quieras operarte sí vamos a hablar. Porque el tema es que hay momentos y rostros y pieles que realmente lo que necesitan ya no van a mejorar, sino es con una cirugía, es lo que siempre nos comentás. Así también hay rostros, personas y pieles que en ese momento con un Botox o con algún procedimiento así va a mejorar y se va a quedar súper bien. Entonces uno muchas veces lo que quiere es que no tener ningún procedimiento raro, no raro, de corte y estar como si fuera que te hiciste una super cirugía. Exacto. Así es. Y bueno, con eso tienen que lidiar los doctores también. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Tema del programa de hoy, rejuvenecimiento del área superior del rostro. Y tenemos un material que habla del análisis de la caída de cejas. Y eso es lo primero, por favor, no sé usted, a mí por lo menos se me cae la ceja, me tengo que poner Botox para que se me levante, ahora ya necesito otra vez. Pero bueno, vamos a ver por favor el material. Análisis de la caída de cejas. Cuando las arrugas no son muy profundas y la caída de cejas no es muy pronunciada, se puede indicar el uso de toxina botulínica. Si la caída de cejas es importante, se puede realizar cirugía de levantamiento por vía endoscópica, lo que al mismo tiempo consigue que algunos excesos y bultos en los párpados puedan hacerse menos notorios. Cuando la caída de cejas es importante y las arrugas de la frente están muy marcadas, se puede recurrir a la cirugía de estiramiento frontal tradicional por vía coronal o precapilar. En alguna ocasión se pueden disimular las arrugas de la frente con ácido hialurónico, pero por lo general se debe acompañar con toxina botulínica para un mejor efecto. Bueno, ahí dio un pantallazo más o menos de todo lo que se hace en el rejuvenecimiento frontal, especialmente cuando hay una pérdida del tono muscular. Hay pacientes que van al consultorio y te dicen, me cuesta abrir los ojos y quiero que me operes del párpado. Y entonces nosotros tenemos que ser muy suspicaces a la hora de examinar al paciente, y entonces hacemos unas pruebas sosteniendo la ceja en la posición donde debe estar, y ahí le vemos al paciente si es que puede abrir bien los ojos o no, si se despeja esa cantidad de piel que tiene sobre el párpado, porque si uno opera el párpado y es la ceja el problema, entonces el problema no se termina de solucionar. Sin embargo, entonces podemos empezar, el paciente viene, tiene una caída de ceja importante, no quiere marcas, no quiere nada, entonces se hace toxina botulínica. El tema con la toxina botulínica y el levantamiento de cejas es que solamente levanta la cola de ceja, no levanta la frente, la parte central de las cejas. Entonces tenemos que tener un buen diagnóstico, una buena orientación para ese paciente, porque lo siguiente puede ser, si es que la toxina no va a dar resultado, indicarle una cirugía que puede ser una simple cirugía endoscópica. Se hacen 2 o 3 entradas en la línea capilar. Desde ahí se introducen un endoscopio, se sueltan los músculos y se levantan. Y se dejan ahí sostenidos en su posición con unos hilos. Y una vez que la piel se vuelve, o sea, que el periósteo, que es lo que cubre al hueso, se vuelve a pegar, entonces ya se queda en esa posición nuevamente.
Entonces, esa es una característica importante, ¿verdad? Y cuando ya la caída es demasiado grande, las arrugas de la frente son demasiado profundas y uno ve que el paciente está haciendo un esfuerzo permanente, la cirugía de levantamiento de la frente ya por vía coronal o precapilar. Coronal se le llama como una corona, Se ¿verdad? sigue haciendo ese corte. Se sigue así. haciendo, es una opción, ¿verdad? No es la primera opción porque el Botox prácticamente eliminó el 90% de estas cirugías, Sí. pero en algunos casos sí. Y muchas veces en varones que tienen buena cantidad de pelo, pero que tienen de repente arrugas muy profundas, se puede hacer, ¿verdad? También está la precapilar, que se hace mucho en mujeres. Justo donde empieza la línea de los pelos se corta en forma de zigzag y se despega desde ahí y se estira. Entonces la cicatriz, especialmente si la mujer se peina hacia adelante con un poquito de cabello cayendo adelante, normalmente pasa desapercibida. Y la última opción, que es la que menos hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero que sigue siendo una opción, es directamente cortar las arrugas. Entonces se eligen las arrugas más profundas, se saca la piel que está entre una arruga y otra y se cambian 2 arrugas por una. Y a través de eso uno entra dentro de los músculos, estira los músculos. Pero lo mismo queda con la rayita siempre de la hay arruga. Claro, siempre queda una arruga disimulando ahí, pero son opciones, ¿verdad? Claro. Y van de acuerdo a paciente y paciente. Ese tipo de cirugía, por ejemplo, nunca vi una mujer que necesite ese tipo de cirugía, pero varones sí, con arrugas muy profundas, con caídas muy importantes de repente de las cejas y que no tienen pelo. Entonces la opción puede ser hacer un corte ahí en la frente, ¿verdad? Doctor, ahora, esos son todos cortes, ¿verdad? O acá donde crece el pelo, o acá en la mitad de la cabeza. Y no hay otra cirugía que es nada más que así con la paroscopía. La endoscópica. La cirugía endoscópica son 2 o 3 cortes de acuerdo a cómo uno piensa sostener las cejas, ¿verdad? Son 2 o 3 cortes o 4 de repente, de 1,5 centímetros cada una, como para permitir que entren los decoladores y permitir que entre la cámara y uno hace esa cirugía. ¿Y esa no es mejor? No siempre. ¿En serio? No siempre. Por eso cada cosa tiene su indicación. La cirugía endoscópica fue un boom al principio, pero también tiene sus problemas porque, por ejemplo, si hay muchas arrugas de piel y la piel ya está muy marcada, prácticamente con las arrugas marcadas tipo cicatriz, es muy difícil eliminar eso por vía endoscópica. Lo que uno consigue por vía endoscópica es levantar toda la parte muscular y entonces se levantan las cejas, ¿verdad? Y uno pero no se toca la piel pero ahí. no se toca la piel. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de indicar un procedimiento sobre otro. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla de los párpados. Vamos a ver, por favor. Examen de la región de los párpados. Se analiza el exceso de piel en los párpados superiores e inferiores, la presencia de bolsas de grasa y su ubicación. Al examinar la exposición de la parte blanca, conjuntiva, de los ojos y los párpados inferiores están muy flácidos, es conveniente darles tensión. De esta forma, se disminuyen las complicaciones en el posoperatorio. Bueno, la cirugía de los párpados es una de las cirugías más comunes tanto en varones como mujeres. Se caracteriza en la caída del párpado superior por un exceso de piel principalmente y un exceso pequeño de músculo. A veces tenemos una pequeña bolsa de grasa en la parte interna que normalmente durante el examen físico ya se encuentra y entonces ahí se indica ya eso. Hacemos una anotación sobre eso. Y hay diferentes tendencias de acuerdo a las características de los párpados. Hay gente que tiene unos párpados superiores un poco voluminosos, entonces a veces tocamos y sacamos parte de la musculatura y a veces sacamos también parte de la grasa. Pero hay una tendencia a ser muy conservador con el tema de la grasa de los párpados.
Entonces se trata de no tocar especialmente la parte del párpado superior. En el párpado inferior tenemos que examinar si las arrugas que se producen son por exceso de función muscular, ¿verdad? O también de repente hay párpados inferiores que tienen muchas arrugas y que tienen una bolsa importante. Y a veces tienen bolsas muy importantes y aún así tienen muy marcado el borde. Exactamente. ¿Qué se hace ahí, por en ejemplo? esos casos se puede optar por dos cosas, ¿verdad? Se usa parte de la grasa que está en exceso en esa bolsa y se la distribuye, se suelta aquí el ligamento y esa grasa se la posiciona ahí, como para que rellene ese escalón. Esa es una de las formas, ¿verdad? Y otra forma es, ya habiendo operado el párpado, de repente colocarle algún tipo de relleno con ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio o alguna cosa de esas. Bueno, porque eso pasa, ¿verdad? O sea, muchas veces uno dice, bueno, tengo ojeras, ¿verdad? Porque se hunde. Y eso se va hundiendo porque pasa el tiempo y se va el colágeno y la grasa natural del cuerpo, bueno, va disminuyendo. Pero si tenés eso y después encima tenés, yo tengo eso, por eso le estoy preguntando al doctor, encima tenés así hundido y después encima tenés otra la grasita ahí. Claro, ¡qué bárbaro! Y hace, especialmente para alguien que trabaja con mucha luz, como estamos en este momento, ¿verdad? La luz que viene de arriba hace un efecto de sombra, entonces parece peor aún de lo que es. De repente puede ser que estirando, así como si fuese una sábana arrugada, estirás, soltás y cortás ese exceso de piel, ya se terminó y es un problema de piel nada más. Hay alguna gente que tiene mucha grasa para sacar, hay gente que tiene poca grasa para sacar y de acuerdo al efecto, si es una persona que tiene poco peso, evidentemente que va a ser más importante tensar la piel que sacar grasa. Y sin embargo, cuando somos personas como nosotros, normales, normal, con un poquito de exceso de piel, ¿verdad? Y de grasa, entonces ahí el exceso normalmente es de grasa y entonces tenemos que sacar esa grasa y lo que sobra de piel de párpado se estira y se saca, ¿verdad? Lo importante es que en cirugía de párpados nunca hay que ser exagerado. Que después no puede cerrar el ojo, Dios mío. Y esa es una de las cosas que siempre discutimos, porque el paciente viene, sácame todo lo que se pueda, sácame todo lo que se pueda, pero resulta que si uno saca todo lo que se puede, el paciente no puede cerrar los ojos. Y entonces tenemos que ser muy prudentes a la hora de indicar y a la hora de hacer las advertencias. Porque yo normalmente le digo, te va a quedar un poco de piel, te va a quedar alguna arruguita, porque si yo te saco todas las arrugas no vas a poder cerrarlo. Y arreglar un párpado en donde nos pasamos de raya es muy difícil. Doctor, ¿y qué no se corre tan el riesgo? Ese es el miedo que yo tengo, de que un ojo quede más abierto que el otro, por ejemplo, cuando se toca. Es muy difícil, porque si uno hace con prudencia, es muy difícil que vaya eso, ¿verdad? Hay que sacarlo. El tema es en ese momento donde está la presión de sacarme todo lo que podés, ¿verdad? Uno normalmente cuando es joven, cuando empezó recién, trata de hacer todo eso, ese tipo de cosas. Una vez que te estrellaste, ya tuviste problemas y ya sabes que si vos buscas darle siempre todita la satisfacción al paciente, le vas a meter en problema al paciente, entonces decís, voy a hacer lo que es prudente. Y uno tiene que ser prudente, eso nomás. Ya sabes que ese milímetro de más que sacás va a ser un problema dentro de 3 meses, entonces ¿para qué? Dejarle nomás ese exceso y listo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, atención todo el gallinero, porque vamos a hablar de las patas de gallo. Volvemos ya.
hay que seguir riéndose aunque uno tenga patitas de gallo, ¿eh? No vayas a hacer que no querés ni reírte para no arrugarte, porque después te van más donde está el doctor y se soluciona la cosa. De eso vamos a hablar ahora, de las famosas arrugas que se llaman patas de gallo, que es aquí, ¿verdad? Tenemos ese material, por favor, a ver. Las famosas arrugas patas de gallo. Son arrugas de expresión, consecuencia inevitable del paso del tiempo. No hay una edad determinada para su aparición y se generan en los laterales externos e inferiores de los ojos, un área donde se juntan músculos y se caracterizan por arrugas en una piel fina. Esta zona responde muy bien al tratamiento con toxina botulínica y al tensado de la piel durante el estiramiento. Bueno, las famosas arrugas en pata de gallo, en inglés le llaman las patas de cuervo, ¿verdad? Son arrugas dinámicas, es decir, arrugas que se producen por el uso permanente de los ojos, de los párpados, Por las muecas, de la uno frente, hace. las muecas, ¿verdad? Son muy visibles en la gente de piel clara. La gente que se ríe mucho tiene muy marcado. Entonces, es una cuestión así, van a ocurrir en algún momento, a alguna gente no le importa, Sí. y para alguna gente es muy importante, ¿verdad? Yo siempre digo que la gente, las muy lindas siempre se cobran caro ese tipo de cosas porque Sí. no quieren tener ninguna arruga, no quieren tener ninguna expresión, y yo creo que le saca un poco de espontaneidad de repente, Sí. ¿verdad? Pero cuando viene el paciente y te pide que trates eso, tenés varias opciones. La opción de la toxina botulínica es la más extendida, la que mejor resultado tiene, la que soluciona el 90% de los problemas de pata de gallo, porque le da un equilibrio al estirón que hace el músculo temporal para arriba y los músculos que estiran para abajo, ¿verdad? Entonces, al obstruir esa musculatura, entonces esas arrugas se estiran y se terminó el problema, ¿verdad? A veces, a pesar del Botox, persisten algunas arrugas y en esos casos podemos hacerle algún tipo de relleno. El relleno lo que hace es levantar esa piel y hacer que esa arruga se estire un poquitito. Tampoco es cuestión de que desaparezca del todo, pero podemos conseguir eso con ácido hialurónico o con hidroxiapatita de calcio, que es un producto muy interesante también. Y la opción más agresiva, por supuesto, para estirar las patas de gallo es ya cuando uno hace un lifting, alguna cirugía importante del rostro. En esos casos uno puede estirar la piel y hacer que esas arrugas se planchen un poquitito más. Doctor, pero cuando uno gesticula o cuando te reís, obviamente se forman esas arruguitas. La pata de gallo es cuando vos no te reís y están las arrugas ahí. Para evitar llegar a eso, uno puede comenzar ya a ponerse Botox un poco más, antes que se marque, por decirlo. Claro, se puede poner, siempre se puede poner, ¿verdad? Sí. El tema es hasta qué punto vamos a llegar en poner el Botox. A veces yo veo gente que tiene así justamente Botox en sitios localizados y vos te das cuenta porque hace una gran gesticulación, mueve la boca enormemente, se ríe enormemente y llega a una parte como un antifaz que no se mueve nada. Pero eso depende del médico que le ponga, doctor. Claro, claro. Porque la gente que tiene práctica en eso te pone Botox y vos podés seguir gesticulando. Exacto, y siempre es la idea esa, ¿verdad? Que sea natural. Cuando ya hay mucha cara de robot, evidentemente que hay algo que no está bien, ¿verdad? Claro. Entonces, uno tiene que ser prudente, tiene que, evidentemente, no va a ser lo mismo ponerle 2 puntitos de Botox a una persona de 35 años que de repente a una persona de 60 o más, de repente indicarle más Botox y de repente hacerle algún relleno como para que eso pase, ¿verdad? Claro. Entonces, uno tiene que contemporizar también las soluciones.
cuando veo que hay gente que se hace cosas y no me gusta. El área de los pómulos, ¿cuándo hacerse y cuándo no? Vamos a ver este material, por favor. El área de los pómulos. Cuando en esta zona se presentan pequeñas bolsas que parecen asociadas a las de los párpados, el especialista debe explicar que no mejoran con la cirugía de párpados y su tratamiento es muy difícil. Es más probable que mejoren por un estiramiento facial que por una cirugía palpebral. En algunos casos se puede realizar un levantamiento de la zona malar desde los párpados, que produce un cambio agradable en la zona de mejillas. Pero eso es genial, no era lo que yo decía. Yo decía, esto que aparecen con unos pómulos así postizos que queda feo, pero esto es así, estiran. Claro, me toca hacer eso. Hay varias formas. Resulta que, como siempre, ¿verdad? Buscar el resultado más estético, más agradable desde el punto de vista estético y desde la recuperación y todo ese tipo de cosas, podemos hacer pequeños rellenos, que yo normalmente soy un tipo conservador, entonces cuando viene alguien y me dice, yo le digo, bueno, vamos a hacer media jeringa, si te gusta volvemos a hacer en un mes o en 2 semanas, y vamos llegando a un punto donde el paciente encuentra su equilibrio. El efecto de rellenar los pómulos hace que parezca que todo el rostro se levanta. Sí, pero te quedas con una cosa ahí. Por eso depende del volumen. Depende del volumen, depende de la agresividad, depende del punto donde se pone. Porque los rellenos de pómulo hay que ponerlos sobre el hueso. Entonces, lo que requiere desde nuestro punto de vista es la parte más profunda, ¿verdad? Claro. No es poner debajo de la piel nomás. Debajo de la piel tiene un efecto muy artificial, muy notorio y muy temporario. ¿Pero eso es relleno líquido o son prótesis que se ponen? Hay varias cosas. Hay rellenos tipo que ácido son de ácido hialurónico. hialurónico. El ácido hialurónico es una maravilla desde cierto punto de vista porque vos podés tener diferentes densidades de ácido hialurónico. Podés tener, para darle un booster a la piel y poner en forma superficial, es uno bien líquido. Y el que se usa habitualmente es una gelatina blanda. Y los que se ponen más profundos son unas gelatinas más duras. Entonces, cuando uno va a hacer un relleno para proyectar mejor el malar, primera cosa, no tiene que ser en una laguna, o sea, no tenés que colocar una inyección y llenas ahí, sino que tenés que distribuir también, pero bien a la superficie del hueso. Entonces, ese ácido se distribuye uniformemente, da un efecto de proyección sin ser demasiado exagerado. Otra cosa que hay para colocar es la hidroxiapatita de calcio, que se llama Radies, que también tiene un efecto de levantar el pómulo o levantar la zona donde se inyecta y dura más tiempo que el ácido hialurónico. Un poquitito más caro, pero dura más tiempo. Y después tenemos la opción para levantar el pómulo de hacer alguna colocación de hilos, que también tiene su efecto y tiene también su duración, ¿verdad? Entonces, inclusive podés hacer 2 o 3 cosas medio en simultáneo y vas a tener un mejor efecto. Por supuesto que colocar los hilos puedes tener moretones, puedes tener un post procedimiento, puedes tener más complicado, ¿verdad? Porque de repente al hacer los hilos se estira un poco la piel y se quedan un poquitito arruguitas ahí mientras se absorbe el hilo, ¿verdad? Entonces todo tiene su procedimiento, su post y su resultado que va dependiendo de lo que el paciente también está pretendiendo, ¿verdad? Una de las dificultades más grandes que hay en la consulta es la comunicación. Que el paciente te diga lo que quiere, lo que no quiere y que entienda lo que vos podés conseguir y lo que no podés conseguir, ¿verdad? Porque, como te digo, vienen, no, a fulanita le hiciste, solamente le pasaste yuyo y con yuyo ya, ¿verdad? Y no es lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que
Ser práctico, al paciente le gusta que se le hagan muchas promesas que de repente no se pueden cumplir, ¿verdad? Y yo soy muy reacio a hacer promesas que no puedo cumplir. Entonces, hay un montón de cosas. Las prótesis sólidas normalmente se hacen en gente joven, no se hacen en gente de más edad. ¿Por qué? Porque las prótesis se hacen cuando, o implantes, ¿verdad? Se hacen cuando esto es muy hundido, por ejemplo. Cuando da un aspecto cadavérico a la persona. Entonces se colocan los implantes debajo en la zona ósea, justamente para proyectar todos los músculos, para que todos los músculos se salgan más adelante, que la expresión cambie, y son cirugías bastante radicales. Los implantes pueden ser de silicona, que se suelen encontrar en nuestro medio, ¿verdad? O son más fáciles de tener en nuestro medio, y hay otros productos que son extremadamente caros, que prácticamente no se traen acá, no ser sobrepedido, porque los costos son altísimos. Las complicaciones pasan mucho, especialmente por el hecho de que el paciente después no se reconoce. Claro. Entonces, todo Cambió lo que sea, tanto la cara. claro, hay cirugías radicales, se colocan implantes en el borde de la mandíbula para proyectar más la mandíbula, porque ahora eso es lo que está de moda. Eso es una señal de juventud en este momento. Entonces, se ponen implantes en la zona de cigomática malar, o también se pueden poner implantes en esta zona. Y después ¿verdad? tiene que mostrar su cédula de identidad para que se le reconozca, exacto, doctor. que es lo que ocurre con... eso ocurre mucho en China y Japón, en China y Corea. Porque en Corea son expertos en ese tipo de cosas. Sí. Las chinas se van a Corea a operarse. Sí. Y después vuelven y tienen que tener un certificado de que es la que está en la foto. En serio, yo dije en broma, Sí. en chiste, No, dije, y es real. Resulta que por el tipo físico de los orientales, casi todas las cirugías a las que ellos se someten son cirugías de aumento. Sí. Entonces, hay prótesis nasales, implantes nasales, implantes pómulos, esas cosas. Y se hacen muchísimo. Y acá es muy difícil. Claro. Los casos que nosotros tenemos acá son relativamente pocos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte mientras ustedes piensan, se miran al espejo. ¿Será que ya me toca hacer una cosa? Bueno, volvemos enseguida. Parte final del programa, pero tenemos otro material que queremos compartir. Preparación y recuperación del paciente. Cuando se utiliza toxina botulínica o rellenos, la preparación puede ser mínima, como pruebas de coagulación. Si se planean procedimientos complejos, se realizan análisis completos y electrocardiograma. El retorno del paciente a la actividad laboral es relativamente rápido, horas en casos de tratamientos poco agresivos, 1 semana con los tratamientos de párpados y 2 semanas o más en casos de grandes cirugías de la frente. ¿Hay alguna época del año que es mejor operarse, doctor? Bueno, siempre sigue siendo más fácil hacer un postoperatorio en los tiempos fríos, ¿verdad? De mayo a septiembre más o menos. Pero últimamente, con el calor que hace en todo el año, ¿verdad? Sí. El año pasado hizo 33 grados en julio, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no se limita. Yo normalmente más me pongo de acuerdo con el paciente de acuerdo a su disponibilidad de Claro, tiempo. claro.
Porque hay gente que vos le decís en julio, pero te dicen, no, yo solamente puedo en enero. Y en enero, ¿verdad? Pero sí el frío hace que tengas un proceso inflamatorio menor, que pero para eso sea está más en aire agradable. acondicionado todo el día, Claro, doctor. pero por ejemplo, si tenés que usar alguna ropa especial o alguna cosa claro, especial, algo que te tiene que sostener, evidentemente en un clima frío es mucho más fácil y más llevadero. También no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero si puedes ponerte tu ropa de invierno encima de tus fajas, de tus cosas, no se nota. Claro. En cuanto al rostro, evidentemente un clima frío hace que tengas menos hinchazón, menos edema, menos tiempo de recuperación, pero siempre depende del paciente. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía ¿Tenemos para las preguntitas? Bueno, perfecto. Tenemos preguntas de nuestra teleaudiencia. Vamos, por favor. Esta primera pregunta dice, ¿cuándo es recomendable realizar una cirugía en lugar de aplicar Botox? Bueno, la cirugía se indica en el momento en que uno ve que a pesar del Botox y de rellenos y de todos los otros procedimientos que uno puede haber realizado, las arrugas persisten, la piel sigue floja, las cejas siguen caídas, ¿verdad? Entonces en esos casos es correcto indicar una cirugía. Como siempre digo, si uno hace un correcto examen físico, ya va a indicar una cirugía de entrada, ¿verdad? Pero muchas veces el paciente que necesita cirugía de entrada quiere probar primero por lo menos una vez un procedimiento menos agresivo y después vamos a lo agresivo. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿Dónde se ubican las incisiones en una cirugía de rejuvenecimiento de frente y de cejas? Muy bien. Como habíamos hablado, ¿verdad? La cirugía tradicional para levantar la frente y las cejas se hacía por vía coronal, se le llama coronal porque está como una corona arriba de la cabeza. Lo último en ese tipo de cirugía fue hacer las incisiones en la línea de transición de piel a pelos, ¿verdad? Y ahora con las incisiones que se hacen para la cirugía endoscópica, normalmente entre el pelo, cortes de 1 a 3 centímetros y con eso uno ya consigue hacer una cirugía interesante. Perfecto. Última consultita. ¿Se puede realizar la cirugía de párpados si se tiene alguna afección oftalmológica? Bueno, esa es una linda pregunta. Normalmente la gente que tiene contraindicación para una cirugía de párpados es la gente que tiene el problema del ojo seco. El ojo seco es un ojo que tiene una deficiencia en la lubricación y que eso puede empeorar después de una cirugía de párpado, especialmente porque el párpado se queda como tonto y no consigue cerrar. Si a eso le sumamos que de repente quisimos ser muy bonitos y le sacamos más piel de lo necesario y le dejamos el ojo entreabierto, por supuesto que empeora las cosas. Puede llevar a úlceras y puede llevar a algún tipo de emergencia oftalmológica, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno que el oftalmólogo haya hecho un chequeo previo del paciente y por supuesto nosotros de nuestra parte no hacer una cirugía muy agresiva. Perfecto. Bueno, súper claros todo como siempre, doctor. Queremos agradecerte la presencia aquí en el programa. Un gusto recibirte y aprender todos los días contigo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia, a vos, Vivi, y a toda la gente de producción. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.